Ya, sale pues. Entonces, vamos a ver primeramente anticonvulsivos. Este tema es bien amplio. La verdad es que es bastante interesante porque tiene muchísimas implicaciones, verdaderamente muchísimas implicaciones para el paciente que sufre o de convulsiones o sufre de epilepsia. Entonces, primero, vamos a hacer esa distinción entre esos dos términos que acabo de mencionar. Anticonvulsivos se ocupa para ambos, para tratar la epilepsia y para tratar las convulsiones. Pero, ¿qué es una o qué es otra? ¿Qué son las convulsiones? Isa. Katsum lo definió como alteraciones transitorias en el comportamiento, la sensación o la conciencia causadas por una Ajá. descarga eléctrica normal y desincronizada del cerebro. Ok, sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué más es una convulsión? Es un episodio paroxístico producido por una descarga normal, excesiva o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. Esto es muy importante, la actividad debe ser sincrónica. A pesar de que clínicamente podemos ver algo demasiado desorganizado y algo que pareciera que no tuviera nada de estructuración, las convulsiones es actividad muy bien organizada, es una actividad muy bien desarrollada y muy bien propagada, tanto que supera todos los mecanismos protectores o endógenos anticonvulsivos. Lo supera de una forma tan bien organizada que por eso se presenta una convulsión. Muy bien, César. ¿Alguien más? ¿Qué es una convulsión? Zaira. Bueno, yo puedo decir que son como las alteraciones eléctricas que pueden ser pues repentinas, pero pues también no están siendo controladas. Sí, pero la actividad eléctrica ¿es dónde? ¿En las neuronas? Ok, ¿en neuronas de dónde? Del cerebro. Del sistema nervioso central, Ok. ¿sale? Porque también tengo neuronas en otras zonas extracraneales o fuera del sistema nervioso central y que no producen convulsiones, ¿ok? Sale, ok. Sí, muy bien. Entonces, a las convulsiones las podemos definir como episodios de hiperactividad neuronal que surgen de manera espontánea y errática. Pero que surgen como una activación en ráfagas sincrónicas. ¿Dónde surgen? En cualquier parte del sistema nervioso central. Esas son las convulsiones. Tengo zonas que se denominan focos ectópicos. Normalmente el cerebro, chicos, está teniendo actividad neuronal pues constante. No hay un solo momento del día donde yo tenga cero actividad neuronal. E incluso en la noche hay poblaciones celulares durante nuestro sueño, que aumenta la actividad más allá de cuando estamos despiertos. Y sobre todo aumenta en el sistema límbico, pues para consolidar la memoria, para recuperar la cantidad de neurotransmisores que se llevaron de una zona hacia otra, pues. Entonces, pues normalmente yo podré tener una zona de iniciación y tengo vías que llevan esa actividad neuronal hacia otros lugares. Tengo vías que pueden hacer que esa actividad neuronal regrese. Tengo vías que son bidireccionales en un mismo circuito. Tengo actividad interneural, es decir, de neuromoduladores más que de neurotransmisores. Eso es la actividad normal. Sin embargo, durante una convulsión, se activan zonas que no deberían de activarse y se activan de una forma con hiperactividad, y eso hace que la actividad cortical, o no necesariamente cortical, se propague a través de todo el cerebro. Y cuando llega y toca las zonas que se estaban activando de manera normal, también produce que ahora ellas se activen de manera errática. Y eso puede producir que la actividad neuronal, como hiperactividad, se propague a través de todo el cerebro o se quede en una zona. Pero es hiperactividad neuronal, ¿sale? Ahora, esta hiperactividad neuronal, ¿por qué está dada? Bueno, normalmente en el cerebro yo siempre tengo un equilibrio.
entre neurotransmisores activadores o excitadores y neurotransmisores inhibidores. La gran mayoría de ellos están coordinados por dos grandes actores. Los activadores, el principal, hablamos de glutamato. Inhibidores, no el único, pero sí el principal, hablamos de ¿cuál? GABA. GABA, correcto. Ácido GABA aminobutírico. Entonces, esta actividad que les estoy mencionando acá, la del dibujito acá, puede deberse a dos formas. O a un exceso glutamaérgico o a un déficit GABAérgico. Pero esto puede ser de dos formas. Que el sistema GABA esté trabajando normal y que el exceso de glutamato, pues obviamente, aumente la actividad excitatora. Que el glutamato esté trabajando normal, no que haya exceso de glutamato, el glutamato está trabajando normal, pero hay un déficit de actividad GABAérgica. Y por lo tanto la balanza va a hacer que la actividad neuronal se vaya hacia uno o hacia otro lado. Y eso es lo que va a producir una convulsión. ¿De acuerdo, chicos? Si esas convulsiones yo las pudiera medir en un electroencefalograma, yo las pudiera ver como espigas o como espigas y ondas. Esto va a depender de la zona donde esto se esté trabajando. ¿Dudas hasta aquí de lo que es una convulsión? No. No, doctor. ¿Nada? Ok, sale. La actividad de estas convulsiones son sincrónicas. Quédense siempre con eso. Nunca van a encontrarse una convulsión que sea desorganizada. Les digo, a pesar de que clínicamente las ven así súper erráticas, no. Son muy sincrónicas. Perdón por el ruido, ¿eh? De los perritos ahora. Ahora, las convulsiones son episodios. Las convulsiones es lo que nosotros vemos clínicamente. Sin embargo, pueden o no ser parte de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia, muchachos? Naim, ¿qué es la epilepsia? El Platson menciona que es un trastorno clínico que se Ujú. caracteriza por recurrencia similar de las convulsiones. Ok, sí, ya lo vemos como un trastorno clínico, entonces ya lo vamos a catalogar como una enfermedad, a la epilepsia. ¿Por qué? Porque las convulsiones pueden ser únicas o que tal vez se repitan más veces en la vida de un individuo. Eli. Es un episodio paroxístico ocasionado por descargas anormales excesivas de un cúmulo de neuronas. Ok, pero Eli, esa es la definición de convulsión. Estás bien, pero eso es convulsión, no epilepsia. No te confundas con eso. ¿Vale? Emma. Yo encontré que estas comienzan focalmente y se diseminan a un grado y se dividen en parciales o generalizadas, o focales o generalizadas. También encontré eso, pero creo que se diferenció también con convulsión. Es que sabes qué? Que por ejemplo tengo epilepsia que se caracteriza por convulsiones focales y que no se diseminan, se quedan en un grupo. Entonces tampoco. Héctor. Según yo, bueno, lo que yo estudié es que la epilepsia son descargas eléctricas hipersincrónicas y que estas se pueden diseminar y activar algunas veces a otras estructuras cerebrales. Voy a lo mismo, es que me están dando la definición de las convulsiones de una epilepsia. Vane. Yo encontré que la diferencia era que una era como un episodio o el primer episodio y la otra ya eran como ya un diagnóstico, o sea, ya eran varias repeticiones. Claro, exacto. Las convulsiones, les digo, por ejemplo, un niño, un bebé, un neonato puede convulsionar una vez en su vida por deshidratación o por fiebre y no necesariamente tiene epilepsia. La epilepsia es una enfermedad caracterizada por la presencia de convulsiones que son espontáneas, es decir, no tienen un origen orgánico aparente, recurrentes
y que ceden de manera espontánea. Para yo poder caracterizar a la epilepsia, tengo que hacer un diagnóstico de epilepsia. Con una convulsión, que ustedes vean un episodio convulsivo en un paciente, eso no quiere decir que el paciente tenga epilepsia. El diagnóstico de la epilepsia es por descarte. ¿Por qué? Porque la convulsión pudo haber sido por un shock eléctrico, por una infección, por deshidratación, por TCE, por un evento vascular cerebral, una hemorragia, un golpe en la cabeza, y el paciente convulsionó. Por hipoglucemia y el paciente convulsionó. Ok, ya convulsionó. Pero para que yo pueda decir que eso es epilepsia, tengo que hacer un diagnóstico por descarte. Porque la epilepsia bioquímicamente está caracterizado porque el umbral proconvulsivo está muy bajo. Y eso desencadena convulsiones. Pero ¿cómo las desencadena? Pues espontáneas y recurrentes. ¿Por qué les digo que tiene que ser por descarte? Ok. ¿Qué es lo que tengo que descartar? Tengo que descartar alteraciones orgánicas y que yo pueda quitar del paciente, que sí pueda curar, para decir que no es epilepsia. ¿Qué debo de descartar? Denme ejemplos de cosas que yo deba de descartar para dar el diagnóstico de epilepsia. Vanessa. Un TCE. Un TCE. Secuelas de un TCE. Nacho. Una hipoglucemia. Ok. Trastornos metabólicos como hipoglucemia. Isaías. Deshidratación. También. Pacientes chocados, deshidratados. ¿Qué más? Saraí. Tumoraciones. Sí, tumores. Tumores del sistema nervioso central que pueden dar convulsiones o paraneoplásicos. Es decir, tumores en otros lados que están generando alteraciones metabólicas. Nacho. ¿O no bajaste la manita? Sí, no bajé la manita. Ok, sale. Nesja. Convulsiones, perdón, infecciones. Ok, sí, infecciones. Encefalitis. Se me fue el nombre, cisticercosis, por ejemplo. Infecciones del sistema nervioso central o infecciones periféricas que estén generando alteraciones del sistema nervioso central. Lalo. ¿Por alguna cirugía? Sí, cicatrices. La colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal puede generar cicatrices, porque al fin y al cabo, ¿alguno de ustedes sabe lo que es eso, una válvula de derivación ventrículo-peritoneal? No. ¿No? Betty o Isaías que No. levantaban la manita, ¿saben? No la bajen todavía, era para preguntar eso. Sí, es para pacientes que tienen acumulación, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo por no me acuerdo cómo se llamaba la afección, y derivan el líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad intraabdominal para que se pueda hacer. O sea, la cavidad peritoneal, correcto. Entonces, yo aquí tengo el tercer ventrículo, perdón, los ventrículos laterales, después tengo el tercer ventrículo, después tengo el acueducto y después tengo el cuarto ventrículo, eso es normal. Entonces, para hacer una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, lo que hacen los cirujanos es, literal, apuñalar el cerebro. Y aquí colocan un catéter. Pero no lo hacen por línea media porque se encuentran los grandes vasos, entonces lo hacen directamente a través de la corteza. Así destruyen todo el tejido hasta llegar ahí. Y eso, después una cicatriz puede generar también epilepsia. O convulsiones, y por lo tanto tengo que descartarlas, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más tengo que descartar para yo decir que el paciente tiene epilepsia y no convulsiones secundarias a algo? Betty. ¿Trastornos de agitación psicomotora? Trastornos de agitación psicomotora, o sea, hablas, por ejemplo, como de Parkinson, ese tipo de cosas. Sí. Te tengo que decir que sí, porque hay algún tipo de convulsiones o crisis de ausencia que son característicos de Parkinson. Ok, pero no es que eso lo esté ocasionando, son parte de lo mismo. Son episodios muy sutiles. Pero bueno, sí. Vasculitis.
Eventos vasculares cerebrales, EBC, enfermedad multiinfarto. Naim, Narcolepsia podría ser. narcolepsia. Pero la narcolepsia es otro trastorno completamente diferente. Son pacientes que se quedan dormidos súbitamente haciendo lo que estén haciendo, pues, pero no se clasifican dentro de la epilepsia. Bueno, entonces, a lo que voy es, ¿qué es esto? Eli. Mioclonías también. Es que la mioclonía no es una enfermedad, la mioclonía es un signo clínico, pues. Y son parte de las convulsiones. ¿Vale? Bueno, entonces hay que descartar muchas cosas antes de que yo pueda dar el diagnóstico de epilepsia, lo cual la mayoría de las veces es meramente idiopático. No sabemos por qué el paciente tiene epilepsia. Ok, ya, el paciente tiene epilepsia, habrá que tratarlo. Ya eso lo veremos más adelante, ¿sale? Y la tercera cosa que yo tengo que diferenciar entre convulsiones o epilepsia es el estatus epiléptico. ¿Qué es el estatus epiléptico? Nacho. Es cuando ya se le da el estatus por tiempo de duración. Los libros marcan que a partir de 20, 25, en algunos marcan hasta 30 minutos, ya se considera como estatus epiléptico. Depende mucho de la bibliografía. Ok, estoy de acuerdo, sí, varía mucho la bibliografía. Pero, ¿cómo lo clasificas? ¿O cómo lo describes? No clasificas. ¿Cómo describes el estatus epiléptico? ¿Cómo lo describo? O sea, es que es algo muy característico, porque yo puedo tener epilepsia y pues, ok, estoy teniendo convulsiones de repetición, pero hay algo característico para lo que yo, ¿cuál pueda decir, el paciente está en estatus epiléptico? Nesja. Pues son convulsiones que son pues de cierta duración y que aparte son repetitivas, ¿no? Ok. Son convulsiones de muy larga duración. Tan larga duración y repetitivos, de repetición constante, que ponen en peligro la vida del paciente. El estatus epiléptico, chicos, es una emergencia médica. Se caracteriza por convulsiones tónico-clónicas que no ceden a tratamiento convencional, que duran más de 5 minutos cada uno de los episodios, y eso genera que el paciente pierda los reflejos protectores de vía aérea. El paciente, como pierde después de cada episodio, pierde la característica del control de esfínteres, se orina, defeca y vomita, se puede broncoaspirar. Hay una activación tan constante y un consumo tan excesivo de glucosa cerebral que pasamos hacia el viraje del ácido láctico. Entonces, literal, el cerebro de esos pacientes se está fundiendo. Hay tantísima activación metabólica que las bombas sodio-potasio, las bombas sodio-calcio, los cotransportadores de sodio-glucosa dejan de funcionar y por lo tanto entra en isquemia cerebral el paciente. Hay daño cerebral. Entonces, eso verdaderamente puede ocasionar daño permanente. El cerebro de esos pacientes comienza a fundirse, les digo, literalmente. Es una emergencia médica. Tanto así que no la puedo tratar en consultorio, no la puedo tratar en casa. El paciente debe de hospitalizarse para recibir atención médica, siempre que ustedes diagnostiquen un estatus epiléptico. Teniendo en cuenta esto, que es una convulsión, que es epilepsia, que es el estatus epiléptico, va un precepto. Toda epilepsia está formada por convulsiones, pero no toda convulsión la puedo catalogar como epilepsia. Repito, toda epilepsia está caracterizada por convulsiones de diferente tipo, no necesariamente de una sola, pero no toda convulsión la puedo catalogar como epilepsia. ¿Sí queda claro eso, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sale. Sí, doctor. Ok. Si yo acabo de decir que las convulsiones dentro de la epilepsia ceden de manera espontánea, entonces, ¿por qué tratar la epilepsia?
¿Por qué darle tratamiento a un paciente con epilepsia? Porque queremos que pues viva mejor, que tenga un mejor, como, que pueda hacer las cosas más normales. Ujú. La verdad es que es eso, es mejorar el estilo y calidad de vida. Cuando ustedes le preguntan a una persona o a un paciente que les diga qué es una convulsión, la mayoría de los pacientes siempre les van a decir, pues es cuando una persona se cae al piso y se retuerce y echa espuma por la boca y se muerde y se hace pipí, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de la epilepsia no está caracterizada por ser tónico-clónica. La mayoría de la epilepsia que nosotros vemos clínicamente son simples o son focales. Tienen trastornos en realidad muy sutiles, pero que aún así verdaderamente afectan el estilo y la calidad de vida de los pacientes. Porque a estos pacientes incluso no se les permite realizar ciertas actividades. Se les restringe a veces el ejercicio, se les restringe a veces la actividad social, no pueden trabajar como cuidadores de otras personas, no pueden trabajar a veces como profesores, no pueden trabajar con maquinaria, con industria, no pueden trabajar como choferes, porque precisamente pueden poner en peligro a otras personas con ciertas cosas que dejan de hacer durante un episodio convulsivo. Obviamente, bajo un buen tratamiento, las personas pueden reincorporarse a su estilo de vida de manera normal. Para eso damos tratamiento, para mejorar el estilo y la calidad de vida. Si yo dijera que tengo un paciente que no hace nada más que pues, despertar, comer, estar en su casa, ok, en teoría no valdría la pena, pues, pero todo se hace porque es eso. Es eso, mejorar el estilo y la calidad de vida de los pacientes. ¿Sale? Menos del 10% tienen o son candidatos a tratamiento quirúrgico. Ablaciones de ciertas zonas corticales donde se ha identificado así súper preciso un foco ectópico cortical. Literal, se entra con un cauterio quirúrgico, se quema la zona del cerebro que está ocasionando esto y ya, el paciente resuelve su vida. Pero es menos del 10%. Más del 90% obviamente van a requerir tratamiento farmacológico. Pero debemos entender algo antes de querer iniciar el tratamiento farmacológico. Los anticonvulsivos o los antiepilépticos, lamentablemente, no curan la epilepsia, solamente la controlan. Las únicas epilepsias que se curan son aquellas que tienen trastornos orgánicos de fondo, lo que ya mencionamos hace ratito. Trastornos metabólicos, trastornos tumorales, CBCs, alteraciones celulares macroscópicas, pues, ¿sale? 2. La supresión es temporal. Solamente dura mientras el fármaco tenga niveles plasmáticos adecuados. Por lo tanto, es muy necesario que el paciente siga un estricto horario con la toma de sus medicamentos. 3. Todos, sin excepción, tienen efectos adversos, pues bastante, ¿cómo decirlo? Bastante exagerados con algunos. De hecho, algunos generan idiosincrasias, es decir, incluso a dosis adecuadas, a niveles plasmáticos normales, en algunos pacientes pueden llegar incluso a generar falla hepática fulminante. Y literal, el paciente iba por tratar una epilepsia simple y resulta que en unos años termina con falla hepática y ya está en lista de espera para un trasplante hepático. Muchos pueden hacer algo que se llama fracaso medular. Hacen anemia, hacen leucopenia, hacen trombocitopenia o los hacen trastornos mixtos, visitopenias. Hacen anemia y trombocitopenia, hacen anemia y leucopenia, hacen leucopenia y trombocitopenia. Esto me obliga a estar vigilando estrechamente al paciente que está bajo tratamiento con epilepsia, con antiepilépticos. Y más allá de los efectos adversos, por así decirlo, muchos tienen efectos desagradables al inicio, en lo que el paciente ajusta su tratamiento. Tienen flatulencias, suben de peso, tienen hirsutismo, tienen trastornos gastrointestinales, sedación, tienen irritabilidad, demasiada salivación, al revés, boca seca, bla, bla, bla. Y el gran problema con los anticonvulsivos es que ningún anticonvulsivo es selectivo. ¿Por qué sucede esto? Porque
Yo puedo tener la alteración en alguna zona del cerebro. No sé, aquí, por ejemplo, aquí tengo un foco proconvulsivo. Ya lo tengo identificado, ya sé que la zona es cortical y es frontal, ok. Pero el anticonvulsivo, una vez que yo lo aplique, ya sea vía oral o ya sea vía intravenosa, pues va a llegar a todos lados del cerebro y va a generar inhibición de la actividad en todos lados del cerebro. Ok, ¿la va a generar dónde? Pues aquí, no donde me interesa. Yo quiero que aquí genere la inhibición de esa hiperactividad neuronal. Y quisiera que fuera solamente ahí. Pero obviamente el anticonvulsivo va a pegar en todos lados y en todas las partes del telencéfalo, del diencéfalo, del mesencéfalo. Y con esa inactividad va a generar efectos adversos, pues, del sistema nervioso central y algunos del sistema nervioso periférico. Puede generar alucinaciones, puede generar sedación, puede generar tos, puede generar, no sé, muchísimas cosas. Ese es el problema con los anticonvulsivos. Ninguno es selectivo. A todas las neuronas donde pueda tratar, donde les pueda pegar, pues va a generar eso. ¿Dudas hasta aquí? No. No. ¿Todo bien? Sale, ok. Entonces, Héctor, ¿qué pasó, Héctor? Doctor, lo que pasa que, bueno, eso de lo que dice que no es selectivo, digamos, si pudiera llegar a ser selectivo si tiene una concentración plasmática específica, es que, bueno, en algunas literaturas leí que eran selectivos, pero con, no sé, con cierta concentración plasmática, pero ya cuando se aumentaba el doble o el triple, es cuando era, por ejemplo, depresor del sistema nervioso. Es que eso es dosis dependiente, pues, o sea, no me refiero a que no sean selectivos para tratar la convulsión. Si tú mantienes un fármaco a niveles plasmáticos adecuados, va a generar ¿qué? Inhibición del foco ectópico. La actividad que está en exceso la voy a frenar, pero también voy a frenar actividades normales que no debería de frenar. Si yo me subo de la dosis, obviamente voy a frenar por completo la actividad errática, pero todavía voy a frenar más actividades normales en otras zonas del cerebro. A eso es a lo que voy de cuando digo que no es selectivo. Es decir, no existe un anticonvulsivo que diga, este anticonvulsivo está diseñado específicamente para atacar si la convulsión está generada en la circunvalación 3-4 del lóbulo frontal. No existe ninguno, pues. Ninguno es selectivo, porque todo el cerebro tiene receptores GABAérgicos, glutamadérgicos, glicinérgicos, adrenérgicos, colinérgicos, dopaminérgicos, etc. De todos y cada uno de los neurotransmisores que ya existen. Ok, sí, ya entendí ese punto. ¿Sale? Gracias. Okay. Tengo muchísimos medicamentos que me pueden ayudar a suprimir convulsiones. Muchos de estos ya los vimos. Hablo de benzodiazepinas que suprimen una convulsión, pero no todas las benzodiazepinas pueden darse para epilepsia, porque muchas son de corta acción o de muy corta acción y de nada me sirven. También tengo hipnóticos que pueden suprimir una convulsión, como el etomidato, como el tiopental, como el propofol, pero tienen una vida media tan corta que tampoco los puedo dar. Tengo anestésicos, tanto endovenosos como inhalados, que también pueden suprimir una convulsión, pero no están diseñados para tratar la epilepsia a largo plazo. Entonces, ¿por qué? Pues porque estos suprimen la actividad en un plazo muy rápido o en un plazo muy corto, pero por poco tiempo. Si yo tengo a la mano estos medicamentos, los puedo utilizar para tratar un estatus epiléptico, por ejemplo. Y después cambiar al tratamiento antiepiléptico. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, acuérdense lo que les mencionaba, son dosis dependientes y pueden ir desde la sedación hasta la supresión corticovulvar. No me sirven para tratar epilepsia, pero todos estos pueden comportarse como anticonvulsivos. Entonces,
tengo un paciente que tiene una actividad eléctrica aquí, por ejemplo, en los límites de la zona somatosensorial y la zona motora. Idealmente yo quisiera que aquí se suprimiera el foco ectópico, ¿no? Pero todos estos, al ser viendo venosa, pues van a llegar entonces a todos lados del cerebro. Y es lo que van a ocasionar los efectos adversos de la supresión de otras zonas del cerebro. Por eso les digo, ninguno es dirigido, perdón, ninguno es selectivo para ese tipo de actividades. Ok. Los anticonvulsivos trabajan como, ya había mencionado, si la convulsión es un exceso de actividad neuronal, pues yo tengo que dar medicamentos que disminuyan la actividad neuronal. ¿Cómo hago que disminuya la actividad neuronal? Bueno, una de dos. Voy a trabajar sobre esa balanza que les mencioné hace ratito. O promuevo la actividad GABAérgica, que suba, o disminuyo la actividad glutamaérgica. Es decir, que baje, que comience a disminuir. La actividad GABAérgica la puedo aumentar de manera directa o indirecta. Pero la actividad glutamaérgica, pocos medicamentos lo hacen de manera directa. Como los antagonistas NMDA, que son, acuérdense, de los receptores N-metil de aspartato de glutamato. Son pocos. Y sin embargo de esos, solo muy pocos funcionan como antiepilépticos. La mayoría lo hace de manera indirecta. Y entonces yo los puedo englobar, todos los anticonvulsivos, en 3 mecanismos de acción. El primero que se utilizó fue el de los inhibidores de canales de sodio, voltaje dependientes. Son inhibidores, no son antagonistas, no son bloqueadores. Son inhibidores de los canales de sodio voltaje dependientes. Acuérdense que los canales de sodio voltajes dependientes son ionóforos, que se encuentran en la membrana. Y estos, cuando una carga los alcanza, pues se abren y permiten el paso de moléculas de sodio hacia adentro de la célula para despolarizarla. Pero esto se logra siempre y cuando estos receptores pasen de un estado activado, que se abran, que después se inactiven, o que pasen a un estado inactivado, y luego que pasen a un estado de reposo, que le permite recuperarse para volver a generar la activación. Bueno, los inhibidores de los canales de sodio voltajes dependientes lo que hacen es trabajar aquí. Es decir, aumentan el tiempo de inactivación del canal de sodio y por lo tanto van a aumentar los periodos refractarios y por lo tanto van a disminuir la transmisión. Si nos vamos desde un punto de vista más bioquímico, los medicamentos que trabajen inhibiendo los canales de sodio voltaje dependientes no evitan que se generen potenciales de acción, no evitan que se genere la transmisión neuronal, pero sí la frenan, sí la modulan. Es decir, ¿trabajan sobre la parte activadora? No. ¿Trabajan sobre la parte inhibitoria? En realidad tampoco. ¿Se acuerdan cuando veíamos benzodiazepinas o opioides? No me acuerdo qué estábamos viendo. Y que les decía que existen conexiones entre neuronas que son axosomáticas. Y aquí trabajan neurotransmisores. Pero también existen conexiones entre neuronas que son axoaxonales y que permiten la modulación de esta transmisión, la que iba hacia acá. Porque esa transmisión está mediada únicamente por canales de sodio. Entonces, los anticonvulsivos que trabajan sobre inhibidores de canales de sodio se comportan como neuromoduladores más que inhibidores directos. Modulan la propagación de los impulsos eléctricos sin evitar que se generen. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿estos dónde están trabajando? Pues los inhibidores de los canales de sodio están trabajando sobre esta parte de la balanza.
Sobre la actividad glutamatérgica, la están tratando de disminuir sin frenarla. La modulan sin inhibirla al 100%. Por eso los podemos considerar como glutamalíticos, por así decirlo, pero indirectos y parciales únicamente. El segundo mecanismo de acción por el cual yo puedo, o por el cual tengo mis diferentes anticonvulsivos, son los GABAérgicos, ahora sí, que trabajan sobre los canales de GABA-A. Y acuérdense, ¿qué es lo que hace el GABA-A? ¿Qué hace GABA-A? Inhibición. Inhibición. ¿Bajo qué mecanismo? ¿Cómo lo hace? Por medio de los canales de cloro. Ajá, es que GABA-A es un ionóforo de cloro. Entonces, al aumentar el cloro intracelular, esto es igual a hiperpolarización de la membrana. Y por lo tanto, ¿dónde estoy trabajando aquí? Aquí sí estoy trabajando del lado de GABA. Estoy promoviendo, por tanto, que la balanza se mueva hacia el lado inhibitorio. Los inhibidores de canales de sodio hacen que la balanza disminuya del lado activador. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? Y lo puedo hacer de manera directa o indirecta. Que trabajen sobre el canal de GABA o que aumenten la liberación de GABA o que disminuyan la degradación de GABA. Y el tercer mecanismo por el cual yo puedo tratar las convulsiones o disminuir la actividad neuronal es sobre canales de calcio. Pero son un tipo de canales de calcio que se conocen como tipo T, voltaje dependiente. ¿Dónde trabajarán estos? ¿Sobre GABA o sobre glutamato? Piénsele tantito. Son canales de calcio voltaje dependientes, no son ligando dependientes. ¿Sobre dónde trabajarán? ¿Esos son los que trabajan en las neuronas del tálamo? Pero no sobre una estructura, Vane, o sea, en el mecanismo de acción bioquímico. ¿Trabajarán sobre el lado de GABA o sobre el lado de glutamato? Sería glutamato, ¿no? ¿Por qué sobre glutamato? Porque van a ser, bueno, creo que va a haber una disminución de la... Ah, no, pues no, sí sería GABA. Porque al final de cuentas va a haber una disminución de la excitación, ¿no? Y pues GABA es inhibitorio, no excitatorio como glutamato. No. Isa. Pues no podría ser de ambos, porque pues lo que estás haciendo ahí es modular la liberación del neurotransmisor, ¿no? Ok, o sea, modulo la liberación de neurotransmisores porque evito que entre calcio. Sí. Si no entra calcio, las vesículas presinápticas no se movilizan y por lo tanto no se liberan. De GABA, de glutamato, perdón, porque si inhibes la liberación de glutamato disminuyes la excitación. Exacto, entonces los que actúan sobre canales de calcio están actuando indirectamente sobre la vía glutamatérgica. Están evitando que el glutamato se libere y por lo tanto, aunque el GABA se siga liberando, obviamente va a aumentar la transmisión GABAérgica de manera indirecta. Gana la balanza, disminuye la glutamatérgica. ¿Sí quedó claro eso, chicos? ¿Sí quedó claro por qué? Sí. Ok, sale. Sí. Tengo varios ejemplos. Vamos a ponerlos con verde. Ok. De los inhibidores de los canales de sodio, voltaje dependientes, aunque no son todos, tengo a la fenitoína, tengo a la carbamazepina y tengo a la lamotrigina. La lamotrigina tiene un mecanismo dual, más adelante se los voy a decir, pero trabaja igual. Inhibidor de los canales de sodio, voltaje dependientes. Sobre los GABAérgicos, bueno, ya tengo algunos que ya conocen, como las benzodiazepinas, como los barbitúricos, que son GABAérgicos. Pero también tengo otros que no habíamos visto, como el valproato de magnesio
o ácido valproico también, y la vigabatrina, que este es indirecto. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y de los canales de calcio, tengo a la etosuximida, y tengo a la trimetadiona y a la dimetadiona. Ambos trabajan sobre canales de calcio. Tengo más, como la gabapentina, como la pregabalina, que a pesar de que dicen GABA en su nombre, no trabajan sobre GABA. Pregabalina y gabapentina no trabajan sobre GABA, trabajan sobre canales de calcio. ¿Sale, chicos? Bueno. Teniendo en cuenta los 3 posibles mecanismos por los cuales yo puedo dar el tratamiento, debo de saber hacia qué tipo de convulsiones dar cada uno de los fármacos. Entonces, primero que nada, vamos a clasificar a las convulsiones. Convulsiones que pueden ser parte de la epilepsia, ¿sale? Ustedes probablemente encontraron varias clasificaciones. Aquellos que leyeron encontraron que la clasificación de la epilepsia puede ser desde donde inicia, cómo se propaga, qué zonas del cerebro activa, bla, bla, bla. Pero la que yo les voy a enseñar se me hace muy práctica, se me hace muy sencilla y ahí puedo englobar incluso el tratamiento de ellos, sin meterme en más rollos. Entonces, primero, las voy a clasificar en generalizadas y parciales. Y así, como su nombre lo dice, o son generalizadas porque actúan en todo el encéfalo, o son parciales porque actúan en una zona del encéfalo. Las generalizadas tengo al petit mal, así, petit mal o el pequeño mal, también conocidas como crisis de ausencia. Y tengo al gran mal, o también conocidas como tónico-clónicas. Dentro de las parciales, las voy a subclasificar en simples o focales corticales. Y tengo a las simple, pues es compleja, y estas actúan, o bueno, se desarrollan en el lóbulo temporal. Lóbulo, voy a poner aquí, que no se les olvide. En el lóbulo temporal, ¿sale? Cada una de estas tiene ciertas características que me ayuda a diferenciarlas. Ok. Crisis de ausencia. Todos y cada uno de ustedes, en algún momento de su vida, estoy seguro que han tenido una crisis de ausencia. Ya sea leve o moderada o severa, pero todos hemos tenido una crisis de ausencia en la que estábamos idos completamente y alguien nos regresa, ¿no? Alguien te truena los dedos enfrente de ti y te dice, hey, hazme caso. Y tú, ¿qué pasó? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Por qué se le llama crisis de ausencia? Porque parece que el paciente, literal, deja de estar con nosotros. El paciente se torna inconsciente. No sabe lo que le está pasando a su alrededor. Deja de estar consciente de su alrededor. Deja de escuchar, deja de ver, deja de oler. Pero mantiene tono muscular. Es decir, el paciente que tiene una crisis de ausencia, si está sentado, sigue sentado. Si estaba parado, sigue parado. No se caen, no se tropiezan. Conservan la postura, conservan el tono muscular. ¿Sale? En algunos pacientes puede haber parpadeo. Durante la crisis el paciente está parpadeando de manera normal, al ritmo y frecuencia de un parpadeo común y corriente. Pero muchos pacientes dejan de parpadear. Los 15 segundos que les dura la ausencia se quedan con los ojos abiertos y mirando un punto fijo. Los 30 segundos que les dura la crisis de ausencia están completamente idos y con los ojos abiertos y no parpadean. Y es muy curioso porque en cuando termina la crisis de ausencia, pareciera que quieren recuperar todo el parpadeo que no hicieron durante la crisis y parpadean mucho, mucho, rápido, hasta que como que se vuelven a poner al corriente, por así decirlo, con el número de parpadeos que deberían de haber tenido hasta ese momento. Normalmente duran menos de 30 segundos. Son muy pequeñas, son muy sutiles. Y si yo las midiera en el electroencefalograma, verían que la totalidad del encéfalo está teniendo actividad errática, ya sea en espigas o en espigas y ondas. Todo el encéfalo.
Por eso son generalizadas. El gran mal o las tónico-clónicas, el paciente también está inconsciente, pero pierde el tono muscular normal y adquiere un tono muscular anormal. Y esto hace que tenga un episodio tónico, es decir, que se ponga duro, espástico, completamente duro, que pase a un episodio clónico, empiece a moverse erráticamente brazos, piernas, boca, empieza a hacer sonidos. Muchos tienen un grito preconvulsivo, grito convulsivo, gritan y después comienzan y hacen un ruido muy característico de ellos. Y después pasan a un periodo de flacidez. Pierden el tono. Ay, perdón. No solo el tono muscular voluntario, sino también el involuntario. Entonces después vienen con la incontinencia, ya sea urinaria, fecal o llegan al vómito. Estos pacientes tienen salivación profusa. Demasiada saliva. Y aunado a que hacen trismus, es decir, que cierran la boca, aprietan la mandíbula, abren los labios y tienen su grito convulsivo y se quejan, eso hace que se forme espuma a través del aire que sale a través de los dientes. Por eso el paciente lo ven con la espuma en la boca. Ese es el porqué. Normalmente dura menos de 5 minutos. O debería de durar menos de 5 minutos. Y otra vez, si yo lo midiera con un electroencefalograma en ese momento, la totalidad del encéfalo está teniendo actividad neuronal errática. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Características de un petit mal y de un gran mal. Yo sí. Uh-huh. Es que yo había leído que las de petit mal solamente eran niños. Se caracterizan de ser en niños. O sea, no son específicas de los niños. Ok. Parciales simples. Son parciales y como su nombre lo dice, eso quiere decir que no afectan la totalidad del encéfalo. Y como son simples, verdaderamente son muy simples. Pero esto depende de la zona cortical. Es decir, el paciente que tiene una convulsión simple, focalizada, del lóbulo frontal, pues va a tener alteraciones motoras y va a comenzar con tics. Tics de la mano, del brazo, del cuello, del hombro, del tobillo, de la rodilla. Si tiene una convulsión parcial, simple, focal, cortical, parietal, va a tener alteraciones de la sensibilidad y va a empezar así como de, estoy sintiendo calor en el hombro y siento calor y siento calor y siento calor, siento que me estoy quemando y ya, desaparece. Puede tener emocionales cuando tiene alteraciones, convulsiones parciales, simples, focales, corticales del lóbulo temporal, pero que sigan siendo simples. Entonces tiene alteraciones emocionales. De momento tiene episodios de risa, o episodios de llanto, o episodios de, no sé, de sensación de ahogo. ¿Se acuerdan de la película de Joker? Sí. ¿Se acuerdan que se reía de manera incontrolable? Sí. Esa era una convulsión parcial simple focal del lóbulo temporal. No era compleja, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, depende de la zona cortical, será el tipo de convulsión que yo tenga. Aquí el paciente está completamente consciente. Sabe lo que le pasó. Sabe que está teniendo un episodio, pues, de su convulsión. Son muy variables en tiempo, desde 30 segundos a menos de 5 minutos. Y si yo la midiera en el electroencefalograma, yo vería que solo se desarrolla en el neocórtex, es decir, en la corteza, y específicamente en una zona de la corteza, o en el sistema límbico. Aquellos que se desarrollan en el sistema límbico tienden a tener alteraciones propias del sistema límbico. Miedo, memorias que vienen a su mente, déjà vus, pensamientos fantasiosos. Hay algo muy característico. Muchas veces, las convulsiones parciales simples están precediendo
a una tónico-clónica. Se comportan como si fuera aura de una tónico-clónica. Y el paciente aprende a identificar cuando es esto. Ya sabe que va a convulsionar feo y ya sabe, se sienta, deja de manejar, para de caminar y se pone en algún lugar seguro, incluso adopta posiciones de seguridad porque ya sabe que va a convulsionar feo. Y esto lo aprende pues lamentablemente con el tiempo, pues, el paciente. Las que son parciales pero que son complejas afectan el lóbulo temporal. Y estos tienden a tener automatismos. El paciente está inconsciente, tienden a tener inconsciencia. El tono muscular se mantiene, no se caen, no se tropiezan, está conservado. Pero hay algo muy característico, no recuerdan el episodio. Es decir, el paciente estar platicando con ustedes, de momento comienza con un tic en el ojo y empieza a hacer, por ejemplo, succión de labio, y está. O empieza a hacer características como de muecas. Mueve la comisura del labio, la lleva hacia un lado. Empieza a hacer sonidos raros. Hace succión con la nariz. O al revés, sopla con la nariz. Y en cuanto acaba su convulsión, el paciente reinicia la conversación con ustedes. Hagan de cuenta que se fue y regresó al punto donde inició su convulsión. Y en realidad no sabe que tuvo su convulsión. Lo nota porque pues las personas se les quedan viendo raro y es cuando se dan cuenta, así como, tuve esto, ¿verdad? Y pues sí. ¿Qué hice? Pues hiciste tal cosa. No lo recuerdan. No es así con las crisis de ausencia, donde el paciente muchas veces experimenta también su aura, olores, sabores extraños, dolores de cabeza, zumbidos, fosfenos, acúfenos, y sabe que se va a ir y ya se fue. Y regresa y sabe que tuvo una crisis de ausencia. Los que tienen tónico-clónicas, pues más aún, ¿no? O sea, saben que tuvieron una tónico-clónica. Los simples también recuerdan los episodios y saben que tuvieron una convulsión simple. Pero los que son complejas del lóbulo temporal no recuerdan haber tenido eso. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Rango? Sí. ¿Te acuerdas de la No, lagartija? yo no. Como hay una Ajá, lagartija que como que se aparecía va. que de momento estaba enojada y se estaba quejando, y de momento, ¡pum!, se paralizaba. Terminaba su parálisis y seguía reclamando lo que estaba haciendo y no se daba cuenta que se había ausentado. No era una crisis de ausencia. Esa es una convulsión parcial compleja del lóbulo temporal. Esos pacientes experimentan muchos déjà vus. Cuando el paciente tiene un déjà vu, ya sabe que se fue. Ahí sí recuerda, o sea, en realidad no recuerda lo que hizo, pero así como, tuve un déjà vu, seguramente me fui y no me di cuenta y no supe ni lo que hice. Pero después de eso ya se dan cuenta que tienen saliva en la boca, tienen moco, tienen, no sé, cosas que hicieron con los automatismos de su crisis parcial compleja del lóbulo temporal. Y si yo la midiera en el electroencefalograma, nos daríamos cuenta que es bitemporal. Solo se activan la corteza del lóbulo temporal, pero es bi, de los dos lóbulos temporales. ¿Dudas de cómo las vamos a clasificar, chicos? Generalizadas y parciales. Generalizadas, pequeño mal, gran mal. Parciales, simples y complejas. Luisa. Sí, ¿lo de aura solo van a tener las de gran mal o todas pueden llegar a tener un aura? No, ¿qué crees? Que no es característica de una. Todas pueden llegar a tener aura. Ok, gracias. Vale. Entonces, ¿el síndrome de Tourette también es una convulsión? No. Fíjate que si el síndrome de Tourette fuera una convulsión, lo trataríamos como anticonvulsivos, ordinarios, pues. Es un tratamiento más allá. Y el síndrome de Tourette solo permite que se controle el exceso de tics, pero no lo frenas. No hay un momento en el que el paciente no tenga síndrome de Tourette. Vive con síndrome de Tourette, respira Tourette, suda Tourette. Ok. Hasa, tú tenías una duda, no huyas, cobarde. No, era la misma. Ay, seguramente. Está bien, pues. Sí, se lo juro. Te creo. Sale.
Entonces, ¿cómo elijo el tratamiento? ¿Cómo sé qué tipo de tratamiento voy a elegir? Bueno, hay muchos factores a determinar antes de elegir el tratamiento. No es fácil elegir el tratamiento de un paciente con epilepsia. Sí con convulsiones, con una convulsión simple o incluso con un estatus epiléptico, sí. Pero con epilepsia es difícil, porque primero tengo que ver a quién voy a tratar. ¿Por qué? Porque acuérdense que primero hay que descartar. Si un paciente llega a la consulta y la mamá les dice, ¿qué hace esto? Ah, es epilepsia, voy a iniciar el tratamiento. No, hay que hacer primero el descarte antes de iniciar el tratamiento. Hay que descartar todo lo que ya vimos hace ratito. ¿Sale? 2. Para hacer la elección del fármaco, va a depender del tipo de convulsión que está presentando. Si es generalizada, pequeño mal, si es generalizada, gran mal, si es parcial simple o si es parcial compleja. Porque ya en la bibliografía ya tenemos el fármaco inicial de elección, aunque no sea el único. Entonces, depende del tipo de epilepsia, elegiré el fármaco. ¿De acuerdo? Después, siempre hay que iniciar con monoterapia. Si un fármaco no es adecuado, bueno, después o aumento la dosis o ya pasaré a la polifarmacia. E idealmente, cuando yo pase a la polifarmacia, deberé de pasar primero entre estos grupos. Es decir, si ya inicié con fenitoína, bueno, la siguiente polifarmacia podrá ser valproato y la tercera podrá ser etosuximida. No sé, es un ejemplo así bien burdo, ¿eh? Pero la polifarmacia no es que primero inicio con fenitoína y luego le subo carbamazepina y luego le subo lamotrigina. No, de nada me sirve tratar polifarmacéuticamente a un paciente con varios fármacos del mismo grupo. Que ok, en alguna puedo tener, por ejemplo, valproato de magnesio. No me funciona y después le subo fenitoína. Y no me funciona y luego le subo vigabatrina. Ok, ya ocupé 2 GABAérgicos y uno de inhibidores de los canales de sodio. Pero nunca iniciar polifarmacia con 2 del mismo grupo. De nada me sirve. Tengo que tratar de explorar otras opciones para encontrar el tipo de convulsión, más bien, el tipo de combinación adecuada para frenar las convulsiones de mi trastorno epiléptico. ¿De acuerdo, chicos? Tengo que tener en cuenta las interacciones, si es que ya pasé a la polifarmacia, las interacciones farmacológicas, ya sea entre los antiepilépticos o con otros fármacos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente ya está tratado por alguna otra afección y mi antiepiléptico puede hacer que suban los niveles plasmáticos de los fármacos que ya tomaba o que disminuyan los niveles plasmáticos de los fármacos que ya tomaba. O un paciente que tiene epilepsia y que de momento se le agrega otra trastorno. Ese es otro trastorno tratado con otro fármaco, puede hacer que los niveles de mis antiepilépticos suban o que mis niveles de mis antiepilépticos bajen. ¿Sale? ¿Dudas, chicos, hasta este punto? Vane, ¿qué pasó, Vane? No, mi mano levantada. Ah, ok, está bien, ¿sale? Entonces, aquí va un precepto. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Todo fármaco, espérenme un tantito. Todo fármaco anticonvulsivo, tiene potencial proconvulsivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un fármaco que es GABAérgico va a trabajar sobre la hiperactividad glutamaérgica, ¿no? Porque se va a ir del lado de la balanza del GABA. Pero a lo mejor en algunos circuitos eso va a generar una alteración. Por ejemplo, dopaminérgica colinérgica. Entonces, todo fármaco anticonvulsivo tiene potencial proconvulsivo. Quédense con eso siempre, ¿sale? Quinta cosa que tengo que vigilar una vez que ya elegí el fármaco, pues que ya encontré lo que tengo que hacer.
Hay que vigilar los niveles plasmáticos. ¿Por qué? Porque algunos fármacos pueden hacer idiosincrasias, como lo que les dije hace ratito, pueden generar falla hepática o pueden generar fracaso medular, inclusive con niveles plasmáticos normales, inclusive con niveles plasmáticos que están en ventana terapéutica. Eso me obliga a siempre vigilar los niveles plasmáticos, siempre vigilarlos, ¿sale? Hay que exigirle al paciente que se haga cargo de su enfermedad y eso debe de hacer que cumpla con el esquema de tratamiento. La posología es muy importante. No tengo ningún fármaco antiepiléptico que sea de larga duración, no tanta como yo quisiera, entonces no puede pasarse de su dosis. Estrictamente cada 4 horas, o estrictamente cada 6 horas, o estrictamente cada 12 horas. No puede pasarse una dosis, porque muchos fármacos pueden incluso generar periodos de hiperexcitabilidad cuando disminuye la ventana terapéutica. Por eso deben de mantenerse niveles plasmáticos muy estables y eso obliga al paciente a que deba de cumplir el esquema, debe de cumplir el plan terapéutico. 7. En algún momento debo de suprimir el tratamiento. ¿Cuándo debo de suprimir el tratamiento? Bueno, si la epilepsia fue orgánica, es decir, porque tenía alguna alteración, en cuanto se quita la alteración, en teoría debería de yo de quitar el tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tiene alguna alteración orgánica, ¿qué pasa? Ya, ok, es una epilepsia idiopática. No sé cuál es el origen de la epilepsia idiopática. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Después de 2 años, si el paciente no ha presentado un solo episodio convulsivo, yo podré ir retirando polifarmacia, si es que ya llegué al punto de la polifarmacia. O ir reduciendo la dosis si nunca llegué a la polifarmacia. Si siempre estuve con monoterapia, ir reduciendo la dosis. No la puedo suspender de golpe, jamás. Porque puedo producir como si fuera síndrome de abstinencia y tener periodos de hiperexcitabilidad bastante graves que incluso pueden llevar al paciente hasta el estatus epiléptico. Y 8º punto, cuidado con el tratamiento antiepiléptico en embarazadas. Y tengo varios escenarios. La embarazada que desarrolla epilepsia en el primer trimestre y que no es preeclampsia ni eclampsia y tengo que tratarla con antiepilépticos. O la paciente epiléptica que desea embarazarse. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, tienen el potencial de generar malformaciones. Unos con más incidencia que otros. Pero imagínense que el que tiene la mayor incidencia de generar alteraciones en la formación del feto es el tratamiento que ya le encontraron a esta paciente, ya es el ideal para ella y se quiere embarazar. Entonces, riesgo-beneficio. A veces tienen que virar hacia otros antiepilépticos, volver a encontrar la combinación adecuada antes de que se embarace. Muchos antiepilépticos disminuyen los niveles plasmáticos de anticonceptivos orales, anticonceptivos hormonales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la paciente se puede embarazar sin que se haya querido embarazarse. Idealmente, debería de mezclarse, por ejemplo, DIU medicado, que es un método que, si bien no es de barrera, es obstructivo y evita que se implante el producto en caso de que haya concepción. ¿Sale? ¿Dudas hasta este punto, chicos? No, doctor. No, doctor. ¿Nada? Sale, doctor. váyanse un break. Son las 5:30. Los veo al 10 para las 6, ¿va? Sí, doctor. Sale. Gracias, Ahorita los veo, doctor. chicos. No me despido. Bye bye. Adiós.
¿Listo, chicos? Sí, doctor. Ya fueron a hacer pipí, ya tomaron agua, ya, ya se recuperaron un poquito. Ah, no, ya está. Sí, ya. Muy bien, sale. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, para elegir el tratamiento, ¿ok? ¿A quién voy a tratar? Ah, pues un paciente que ya descarté que no tiene algún trastorno orgánico y es un trastorno meramente funcional. Ya lo diagnostiqué como epiléptico. ¿Sale? Entonces, hay que elegir el fármaco. ¿Sale? Así como les enseñé lo de la clasificación, de cómo se clasifican las convulsiones, bueno, la epilepsia, perdón, dentro de las convulsiones, ya sean generalizadas, parciales, bla, bla, bla. Bueno, primer fármaco que vamos a ver. Ah, quítate. Dentro de la elección de tratamiento. Va a ir encaminada al tipo de convulsión más frecuente en los niños, petit mal o crisis de ausencia. ¿Cuál es el fármaco de elección, Vanessa? Vane. Ay, ¿Ya perdón. regresó Vane? Aquí estoy. No sé. Ah, sí, sí sé. No, no sé. No. Alexia. Emma. No sé si sea el valproato sódico o la etosuximida. El valproato no, de manera inicial, si tengo una crisis de ausencia muy simple, de fácil control, me voy con etosuximida. Ahorita hablamos del valproato. Pero sí, la etosuximida. La etosuximida es un inhibidor de canales de calcio, ya habíamos dicho. Tipo T. Durante muchos años fue el único tratamiento para las crisis de ausencia. Es el único en el que tenía verdaderamente pues valor terapéutico. Y actualmente, les digo, si la crisis es muy simple, aunque sea una generalizada, si la crisis es muy simple, tiene características muy nobles, por así decirlo, etosuximida es el de elección. Tiene algunos efectos adversos, como que el niño comience a experimentar fatiga, fotofobia. El paciente refiere pues, que no puede ver la luz tan fácil como antes lo hacía, le molesta la luz de las pantallas, en la calle, bla, 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 etc. Y los niños al inicio del tratamiento experimentan mucha sedación. Están somnolientos, están dormidos, se duermen con mucha facilidad, incluso en el día, pues. Entonces, esos son los efectos adversos que debo de vigilar con la etosuximida. Entonces, ya dimos el tratamiento para generalizadas, petit mal o pequeño mal. Para gran mal, para simples parciales o para las del lóbulo temporal, puedo tener tratamientos no necesariamente tan dirigidos como para el petit mal. Si el paciente tiene únicamente gran mal, es decir, que tiene tónico clónica, si es lo único que experimenta, tratamiento de elección, fenitoína, que es un inhibidor de los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Sale? ¿Qué efectos adversos experimenta la fenitoína en los pacientes? Es muy común la hiperplasia gingival. Y para los pacientes puede ser molesto. Literal, las encías les crecen, comienzan a comerse la dentina, comienzan a crecer más allá de la línea del diente y comienzan a tener menos diente porque la hiperplasia gingival es muy exagerada. También experimentan hirsutismo. Y para las mujeres puede ser un poquito, pues,
malo para ellas porque literal se les empieza a llenar el entrecejo, les empieza a salir bigote, se les empiezan a llenar los cachetes de vellos, aumenta obviamente el vello corporal donde ya hay vello corporal, entonces pues en axilas, en piernas, y algunas mujeres experimentan el hirsutismo de la línea, del pecho en el centro, entre los pechos, pues. Si el paciente tiene convulsiones simples parciales, con o sin degeneración hacia gran mal, idealmente carbamazepina, que también tiene efectos adversos muy característicos de la carbamazepina, diplopia. El paciente experimenta visión doble, pues, y leucopenia. No necesariamente fracaso medular con leucopenia severa, pero sí experimentan una leucopenia inicial en las primeras 3 semanas del tratamiento y que recupera. Aún así hay que vigilarlo para que no vaya a ser pues un fracaso medular que se nos está pasando, ¿sale? Y si el paciente tiene del lóbulo temporal que degeneran a simples o simples que degeneran a gran mal y no tengo fenitoína y no tengo carbamazepina o no las tengo de primera elección o ya las utilicé, ok. Entonces, para estas 3, yo podré utilizar, por ejemplo, gabapentina, que es un inhibidor de los canales de calcio tipo T, parecido a la etosuximida. El efecto adverso más común con ellos es la sedación. El paciente se la pasa dormido y los noquea bien feo. Barbitúrico, aunque ya está en desuso, fenobarbital. Efecto adverso más común del fenobarbital en las primeras semanas, la excitación paradójica. No quiere decir que tenga convulsiones, pero sí experimenta síntomas psicóticos positivos. Experimentan alucinaciones, experimentan ansiedad, experimentan crisis de prurito, experimentan, no sé, siempre excitación paradójica. Vigabatrina. La vigabatrina es un GABAérgico indirecto. La vigabatrina puede generar estados psicóticos también. ¿Por qué digo que la vigabatrina es un GABAérgico indirecto? Alguien que me diga cuál es el mecanismo de acción de la vigabatrina. Emma. Inhibe la transmisión GABA. No manches, si inhibe la transmisión GABA, convulsiona al No, paciente. la transaminasa GABA, perdón. Eso sí. Es un inhibidor de la GABA transaminasa. Entonces, lo que hace es que es GABAérgico indirecto. Va a promover la transmisión GABAérgica, pero de una manera indirecta. No actúa sobre el receptor, no actúa sobre la liberación de GABA. Una vez que el GABA sale y que se une a su receptor GABA, pues obviamente este GABA es destruido por la GABA transaminasa. Este es un inhibidor irreversible de la GABA transaminasa y por lo tanto hace que el GABA permanezca más tiempo en el espacio sináptico. ¿Qué pasó, Vane? ¿Podemos dar la motrigina? Sí, pero no entra dentro de este grupo de fármacos de espectro para un tipo de convulsión. A eso iba yo. Ya iba para allá. Tengo fármacos que son de amplio espectro. Así como los antibióticos, también tengo anticonvulsivos de amplio espectro. Y los puedo dar para cualquiera. Para el lóbulo temporal, para simples parciales, para gran mal o para petit mal. Con o sin degeneración, es decir, convulsiones del lóbulo temporal que degeneren o no a simples. O simples que degeneren o no a gran mal. O petit mal y que en algunos episodios tenga gran mal. Sí, sí los tengo. Uno de ellos, como dice Vane, es la lamotrigina. Otro, el que mencionó Emanuel. Valproato de magnesio. O ácido valproico. Estos son de amplio espectro. Tienen una actividad muy, muy amplia. No por el mecanismo de acción, sino porque se ha visto que tienen buena margen terapéutico para cualquier tipo de convulsión. Son de nueva generación, pues, los tenemos en realidad hace unos años. Bueno, hace unos 30 años, pero aún así son de
de nueva generación en comparación con los antiepilépticos que teníamos hace 70 años. ¿Qué efectos adversos tienen y son comunes? Pues la lamotrigina, temblores. Suben de peso los pacientes. Y pérdida de cabello. Contrario al hirsutismo que puede generar la fenitoína, estos pacientes pues, comienzan a tener alopecia. Y el valproato de magnesio es muy común que tenga trastornos gastrointestinales, diarrea, flatulencias, que tenga estreñimiento, que tenga dolor abdominal, que tenga náuseas, que tenga vómito y sedación. Los pacientes al inicio del tratamiento con valproato de magnesio también llegan a tener un exceso de sedación. Entonces hacen que el paciente esté dormido la mayor parte del día en lo que se le hace el ajuste. Los niveles de valproato de magnesio sí es muy necesario que los estemos midiendo constantemente porque puedo llegar a valores tóxicos muy fácilmente. ¿Sale, chicos? Entonces, si se dan cuenta, pues es relativamente fácil elegir el inicio del tratamiento. Pero todo dependerá de si con la monoterapia alcanzo el control de la convulsión que está siendo parte de mi trastorno epiléptico. Si no, tendré que explorar todo el rango de dosis de la monoterapia, pero obviamente mientras más dosis, más efectos adversos. Entonces, idealmente nunca debería yo de llegar a la dosis máxima en monoterapia. Tendré que iniciar polifarmacia cuando me esté acercando a la dosis máxima. ¿Para qué? Para evitar efectos adversos. Lo que yo quiero es generar sinergia con ese. Y como les dije hace ratito, si ya inicié con un inhibidor de los canales de calcio, bueno, la siguiente polifarmacia trataré de que sea o un GABAérgico o que sea un inhibidor de los canales de sodio, voltaje dependientes. O viceversa. Si ya inicié con un inhibidor de los canales de sodio, voltaje dependientes, bueno, mi siguiente elección debería ser un GABAérgico o un inhibidor de los canales de calcio, tipo T. ¿Sale, chicos? ¿Qué pasa con el tratamiento de lo peligroso? Estatus epiléptico. ¿Cuál es el tratamiento de elección para esto? Estatus epiléptico. Tengo 3 opciones de manera muy rápida. Emma. No sé si sea el lorazepam, la diazepam y el clonazepam. Ok, benzodiazepinas, sí. Diazepam. Lorazepam. La verdad es que clonazepam tiene muy poca acción rápida, como yo lo quisiera, para evitar un estatus epiléptico. O hipnóticos, de entre los cuales tengo propofol, etomidato y tiopental. Y en ese orden, así como los estoy poniendo, en ese orden, es la elección para el estatus epiléptico refractario. Es decir, ok, ya diagnostiqué un estatus epiléptico, el paciente está convulsionando, las convulsiones han sido por más de 5 minutos y llevo más de media hora y que no ceden, ok, es un estatus epiléptico. El primer medicamento que yo debería de pensar debería ser el diazepam. Normalmente en los libros de urgencias van a encontrar como receta de cocina, que dice de 10 a 20 miligramos intravenoso. No hagan eso, acuérdense que cada paciente es individualizado. El tratamiento son 100 microgramos por kilo de peso. Esto hace que sea relativamente fácil dosificarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que pesa 80 kilos, esto es igual a 8 miligramos. Y si se dan cuenta, está todavía más bajo que la dosis que ponen en rango los urgenciólogos. Si yo tengo un paciente con 55 kilos, pues le tocarán 5.5 miligramos. Y todavía es fácil dosificarlo porque el ámpula de diazepam viene de 10 miligramos en 10 mililitros. Entonces, si el paciente pesa 80 kilos, le paso 8 mililitros. Son los 8 miligramos. Si el paciente pesa 50 kilos, le paso media ámpula. Si el paciente pesa 100 kilos, pues le paso la ámpula completa, pues. No me hagan recetas de cocina, por favor, chicos. ¿Sale? Lorazepam es otra benzodiazepina. También la tengo pues como margen
como opción terapéutica para el estatus epiléptico. Si tengo lorazepam y diazepam, para suprimir una crisis, la primera crisis de un posible estatus epiléptico, escojan diazepam, que es la que tiene un inicio de acción más corto, aunque la duración sea más corta. Pero por lo menos la van a suprimir más rápido. El lorazepam tiene un inicio de acción un poquito más tardado, aunque la duración sea mayor. Pero ¿qué tal que no era un estatus epiléptico? Simplemente era una simple convulsión que estaba ahí. Van a dejar al paciente súper sedado si ponen lorazepam en vez de diazepam. Y los hipnóticos como el propofol, el etomidato y el topental se reservan para estatus epiléptico refractario, el cual no se dio con diazepam o con lorazepam. ¿Por qué se utilizan? Porque son más poderosos. La inhibición GABAérgica es muchísimo más la activación GABAérgica es muchísimo más profunda, pero tienen un tiempo de acción muy corto. Por lo tanto, tienen que darse en infusión. O tendría que estar dando bolos repetidos durante mucho tiempo. ¿Alguna vez han escuchado de coma barbitúrico? ¿Nadie nunca ha escuchado ese término? El coma barbitúrico es un coma inducido farmacológicamente cuando esos pacientes tienen un estatus epiléptico refractario. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije. Hay tantísima actividad neuronal, tantísimo consumo de energía que viran hacia un metabolismo anaerobio. Y por lo tanto esos pacientes pueden tener daño neuronal. Se les está fundiendo el cerebro, entonces tengo que apagarles ese cerebro. Estatus epiléptico. Es una convulsión exagerada por mucho tiempo y repetida. Ok. Pero si se dan cuenta, todos estos medicamentos, el diazepam, lorazepam, propofol, etomidato y tiopental, funcionan ¿en qué nivel de la balanza? Yo aquí tengo mi balanza, ¿no? Y las convulsiones pueden ser o porque GABA está bajo o porque glutamato está alto. Y yo una convulsión la quito frenando glutamato o aumentando GABA, ¿no? Pero estos medicamentos, ¿de qué lado de la balanza están funcionando? ¿Del lado de GABA o del lado de glutamato? ¿De glutamato? Porque van a ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? aumentar la actividad GABAérgica. ¿Cuál es el mecanismo de acción del propofol? Bien, Isaías. ¿Cuál es el mecanismo de acción del etomidato? Del tiopental. Esos ya los vimos. ¿Cuál es, chicos? Aranza, ¿cuál es el mecanismo de acción del tiopental? No, ese no. No. Yo esperaría que lo tuvieran en la cabeza y no escrito. Saraí. ¿Son GABAérgicos? Claro, son GABAérgicos, el tiopental. ¿Y el etomidato? ¿El etomidato qué es? ¿Camino es GABAérgico? Sí, ¿no? Si me dices que no, te voy a decir que no. Tú dices sí, Sí, ¿no? GABAérgico. ¿Segura? Sharon, ¿cuál es el mecanismo de acción del tiopental? Perdón, del etomidato. Nesja, ¿cuál es el mecanismo de acción del etomidato? Pues inhibe GABA, ¿no? No, si inhibe GABA convulsiona a tu paciente. Hasa, ¿cuál es el mecanismo de acción del etomidato? Es entre alfa y beta. Esa es la zona, ese es el punto alostérico donde se unen, pues, Ajá. pero ¿cuál es el mecanismo de acción del etomidato? O sea, ¿se refiere a qué es? Si es GABA mimético o GABAérgico. Eso estoy preguntando. Sí, es ya se GABA bloqueó la mimético. pantalla. Es GABA mimético, correcto. Aún así trabaja del lado de GABA. Espérenme que se me bloqueó la pantalla, déjense los vuelvo a compartir.
Por estar acá distraído se me fue la pantalla. Entonces, si se dan cuenta, diazepam, lorazepam, propofol, etomidato y tiopental, todos trabajan del lado de GABA. Todos trabajan acá. ¿Por qué no tengo ningún tratamiento para el estatus epiléptico que trabaje acá, sobre glutamato? ¿Por qué? ¿Cómo? Perdón, es que ya no, bueno, yo no escuché. Ajá, repito. Para el estatus epiléptico ya mencioné los tratamientos. Diazepam y lorazepam, que son benzodiazepinas. Propofol, que es un hipnótico. Etomidato, que es un hipnótico. Tiopental, que es un barbitúrico. Pero todos se caracterizan, estos 5 medicamentos, por trabajar del lado de GABA. 4 de ellos son GABAérgicos y uno es GABA mimético, etomidato. Pero trabajan por GABA. ¿Por qué no tengo ningún tratamiento para estatus epiléptico que trabaje acá en glutamato? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Héctor, ¿por qué? Bueno, lo que yo puedo pensar es que es porque es como un es como si le doy un ¿cómo se llama? Ay, perdón, estoy nervioso. O sea, lo que puede hacer es que no puedo inhibir a la inhibición. O sea, si inhibo a GABA, lo que voy a hacer es que va a seguir con las crisis de convulsión, ¿no? Sí, por eso todos los tratamientos son GABAérgicos. Pero yo, por ejemplo, o sea, lo que voy es que, ¿por qué no tengo un tratamiento que sea inhibidor de glutamato para una crisis de un estatus epiléptico? ¿Por qué no tengo un inhibidor de los canales de sodio voltajes dependientes para estatus epiléptico? ¿Por qué no tengo un inhibidor de los canales de calcio tipo T para estatus epiléptico? Pues esa es mi pregunta. ¿Por qué todos son GABAérgicos? O un GABA mimético. ¿Por qué? Why? ¿No? Ahí les va. Fíjense, chicos. La actividad excitatoria o activadora va a depender de la zona cortical donde se genere, ¿no? Y yo tengo muchísimos neurotransmisores activadores, ¿sí? Tengo, por ejemplo, glicina, activadora cortical. Tengo acetilcolina, activadora en ganglios basales. Tengo adrenalina y noradrenalina en locus ceruleus. Tengo sustancia P, por ejemplo, en sustancia P en la corteza entorrinal. Tengo dopamina en ganglios basales. Y todas estas pueden funcionar como activadores. Menciónenme otro neurotransmisor inhibitorio aparte de GABA. Ya les dejé tarea, ¿se acuerdan que lo hicieron? Saraí. Las endorfinas y la dopamina. Endorfinas. Ok, sí, las endorfinas pueden funcionar como neurotransmisores inhibitorios. Dopamina depende del circuito. ¿Qué otro neurotransmisor inhibitorio tengo aparte de GABA? La serotonina. La serotonina, sí, la serotonina normalmente funciona acá. Serotonina en tallo cerebral. La glicina también. Depende del circuito. Entonces, fíjense, la mayoría de estos adrenalina y adrenalina son activadores. Fíjense, la mayoría de estos activadores
su contraparte de cada uno de ellos es GABA. Es decir, GABA compite contra glicina. GABA compite contra sustancia P. GABA compite contra dopamina. GABA compite contra acetilcolina. GABA compite contra dopamina. Entonces, si tengo un estatus epiléptico donde la mayoría de la actividad neuronal es exagerada, ahora sí es generalizada y por todos lados, entonces yo tengo que inhibir glicina, tengo que inhibir sustancia P, tengo que inhibir acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Porque en realidad no sé cuál es el exceso de activación ahí. Glutamato. Glutamato es el mayor activador. Entonces, por eso es que la activación es GABAérgica, porque yo sé que GABAérgicamente yo tengo muchísimas posibilidades de suprimir toda la actividad, independientemente de dónde sea. Si sea cortical, si sea subcortical, si sea límbica, si sea de tallo cerebral. Por eso es que es GABAérgica meramente. Todo el tratamiento de estatus epiléptico es GABAérgico. Ya sea con benzodiazepinas o con hipnóticos. Porque tal vez yo pueda tratar de inhibir el glutamato, ok, pero glutamato no actúa en todos estos lugares. Glutamato actúa solo en algunos. Y tal vez el exceso de activación sea por acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, sustancia P. Mande, Vane. Entonces, en una crisis parcial no podríamos inhibir solamente al glutamato, que solamente está como en algunos lugares. En una crisis... A ver, déjame regreso aquí a la clasificación. Aquí. ¿Cómo inhibo glutamato? ¿Con cuál de estos inhibo glutamato? La inhibición glutamatérgica, Vane, acuérdate, siempre es indirecta. ¿Cómo? Con etosuximida, porque actúa sobre canales de calcio, con lamotrigina, con valproato de magnesio. Y modulada con los que son inhibidores de los canales de sodio. Fenitoína, carbamazepina, vigabatrina. Okay. Los únicos medicamentos inhibidores del receptor NMDA, o sea, N-metilespartato de glutamato, los únicos es la ketamina, por ejemplo. Pero no está dentro del tratamiento de la epilepsia porque tiene muchos otros efectos adversos y se ocupa más como anestésico endovenoso. No tengo un solo anticonvulsivo que sea glutamatolítico, por así decirlo. ¿Actúo dentro de la balanza? Aquí de glutamato sí, pero siempre de manera indirecta, con inhibidores de los canales de sodio voltaje dependientes o con inhibidores de los canales de calcio tipo voltaje dependientes. Ok. ¿Va? Okay. Sale. Sí. ¿Dudas, chicos, hasta este punto? No, doctor. ¿No? Sale. Siempre piensen en los efectos adversos, chicos. Eso es bien importante porque de eso va a depender que el paciente esté con un tratamiento adecuado. Siempre piensen que la monoterapia tiene sus limitaciones en cuanto los efectos adversos comienzan a superar a que el paciente esté bien, pues, sin convulsiones. De nada me sirve que un paciente ya no tenga convulsiones y su epilepsia esté controlada si tengo un exceso de efectos adversos por la monoterapia. Tendré que pensar en bajar la dosis de la monoterapia y aumentar un segundo o un tercer medicamento. ¿Sale? ¿Qué pasó, Emma? Solamente me quedó una duda, porque no entendí. Hablar de si eleva la actividad GABA es hablar de que va a aumentar el cloro, ¿verdad? Ajá, claro. O sea, va a haber una hiperpolarización ya a nivel, o sea, el mecanismo de acción, pues. Ajá. Nada más de eso, ¿verdad? Sí, solo eso. Ok, ya es todo, gracias. Por nada. Vane, ¿qué pasó? Perdón, una pregunta tonta, es que ya me revolví. No hay tontas preguntas. Entonces, si damos, por ejemplo, clopropamato, algo así, vamos a inhibir, vamos a bloquear el NMDA y eso va a hacer que disminuya el glutamato indirectamente. Ajá.
O sea, si disminuimos el NMDA, disminuye el glutamato, pero indirectamente. Aguas. ¿El NMDA qué es? El NMDA no es un neurotransmisor, es un tipo de receptor, porque se llama N-metildeaspartato, que es un subtipo de receptores de glutamato. Tengo muchos tipos de receptores de glutamato. El subtipo de N-metildeaspartato, que se maneja por calcio, es el target terapéutico de las convulsiones. Ok. ¿Sí? Porque glutamato es un neurotransmisor que activa el receptor de glutamato, que es un ionóforo de calcio. Cuando el glutamato activa su receptor, el calcio entra. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Sale, por nada. Bueno. Ya no nos da tiempo, chicos, ahorita para empezar a ver antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo. Entonces eso lo vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ya, porque ya es mucho de anticonvulsivos y ya está. Voy a convulsionar a tanta información yo. ¿Sale, chicos? Nos vemos mañana, muchachos. Guarden alguna duda si es que tienen alguna duda o si quieren de una vez se la resuelvo. ¿Sale? ¿Ya no hay dudas? ¿Nada? No, doctor. No por ahora. Sale, chicos. Entonces, que descansen, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Bonita Gracias. tarde. Gracias. Por nada, Gracias, chicos. doctor. Adiós. Bye, 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 bye.